Hola, ¿qué tal? Bueno, ya hemos estado hablando de lo que son las emociones y los sentimientos. Hoy hablaremos de las pasiones. En cierto modo todos sabemos algo de las pasiones, ¿no? Las conocemos porque son parte inherente de nuestra vida, compañeras que pueden ensombrecer con el pesar de su existencia o bien alumbrar con júbilo que desatan en nuestro ser, ¿no? De forma particular y con diferente frecuencia, cada persona experimenta el amor, los celos, la desconfianza, el poder, el odio, la venganza, etcétera. Pero, ¿qué contestarías si alguien te preguntara qué es una pasión? ¿Podrías definirla? ¿Sabrías precisar qué tienen en común el amor y el odio, los celos y la envidia, la sed de conocimiento y la desconfianza? ¿Conoces de dónde vienen las pasiones y por qué hacen sufrir a unas personas más que a otras? Posiblemente tuvieses algunas dificultades para contestar las anteriores preguntas, pero no te preocupes. Es normal que te cueste trabajo responderla. Si bien empíricamente, desde la experiencia, sabemos algo de las pasiones, comprenderlas con fenómenos subjetivos complejos de la vida humana, entender por qué pueden causar múltiples dificultades en las relaciones con otros y por qué conllevan tanto dolor interno, requiere de otros elementos que van más allá de los que cada uno pueda asir de su propia vivencia propia, ¿no? Las pasiones han sido descritas como estados afectivos e intelectuales muy poderosos que llegan a dominar la vida mental por la intensidad de sus efectos y la permanencia de su acción. Diderot, el filósofo francés del siglo XVIII, decía que si bien se atribuyen a las pasiones todas las penas y desdichas del ser humano, se olvida con frecuencia que son también la fuente de todos los placeres. Notemos de entrada la presencia de un doble aspecto de la pasión. Por un lado, se vincula con lo que se tiene que aguantar y lo que se sufre a pesar nuestro. En conexión con la raíz latina pasio, que su etimología, pasión, deriva del latín pasio, que quiere decir sufrimiento. Esta, a su vez, proviene del verbo partior, que, que tiene que ver con el concepto de pasivo, paciencia y paciente. Este interesante esclarecimiento conceptual nos permite señalar que quien experimenta una pasión sufre, encontrándose por lo menos en un primer momento pasivo frente al dolor que lo embarga. Por otro lado, en la pasión se ubica que le da la sal a la vida, es lo que nos entusiasma, lo que nos mueve, ¿no? Aquí tenemos que tener en claro que esta palabra ha sufrido estos ligeros cambios. En la antigüedad, realmente la palabra pasión significaba sufrir, ¿sí? En el primer plano del lenguaje cotidiano, las pasiones se relacionan con el amor, ¿no? O sea, generalmente hemos hablado, o cuando hablamos de la pasión, esta tiene que ver con el deseo, con el enamoramiento, con el erotismo y la sexualidad, ¿no? Las relaciones con que nos amamos están en el origen de toda parte de estas de las preocupaciones, ¿no? De acciones, de las metas de la vida, ¿no? O sea, esta palabra ha tenido ya esta connotación, ¿no? De que tiene que ver con las cuestiones del amor, del deseo, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado para decir hay actividades que nos apasionan, ya sea en las que practicamos o en las que vemos a otros que las realicen, ¿no? Por ejemplo, el deporte, el juego, el arte. Cuando las cosas no salen como lo esperábamos frente a las frustraciones, fracasos, injusticias, heridas, y sea lo que nos toca más profundo de nuestro ser, puede aparecer otras pasiones, como el deseo de venganza,
el odio, la necesidad de afirmarse, la vergüenza. Algunas pasiones se expresan a través de nuestra actividad intelectual y profesional. Es la pasión por descubrir y conocer y trabajar. Y en esta esfera la violencia también puede llegar a afectar el juicio, como sucede en la intolerancia y el fanatismo. La pasión se vuelve excesiva y ciega. No hay áreas o momentos de la existencia humana en que no estén atravesados por la pasión. Incluso es muy probable que cada uno de nosotros haya experimentado varias de las ya mencionadas. Sin embargo, no conviene separar las pasiones en buenas y malas, ¿sí? Donde las relaciones con el amor son buenas, mientras que las relacionadas con el odio son malas, ¿no? O sea, si están relacionadas con el amor, a veces se han considerado como, es una pasión buena, ¿no? Y si están relacionadas, pues con el odio, hemos considerado como malas. Ajá. Entonces, esto es aclarar de que, bueno, nuestras emociones, nuestros sentimientos, no los podemos enjuiciar en términos morales de buenos o malos, ¿sí? Bueno, esto es porque cuando el amor se vuelve una obsesión, los celos, ¿sí? Exagerados y el afán de querer poseer al otro de manera exclusiva producirán consecuencias nefastas y sufrimiento. Lo mismo sucede con la imposición rígida de algunas ideas o doctrinas. En dosis pequeñas sirven, pero cuando se aplican hasta el extremo se vuelven perjudiciales. Percatarse del odio permite corregir un daño. En la vergüenza tiene una función útil para mantener una cohesión grupal y el lazo social. En otras palabras, son los excesos y desórdenes pasionales los que dan lugar a la violencia y a la destrucción. En ocasiones el problema se ubica en la ausencia de pasión. Hay personas a quienes justo les hace falta entusiasmo. Nada las moviliza y sienten un aburrimiento generalizado de su vida. Las pasiones se sufren porque son portadoras talantes tanto del deseo que también de la búsqueda de una satisfacción a toda costa, como del anhelo que hemos sido frustrados, ¿no? O sea, hay gente que se apasiona, que quiere superar, por ejemplo, la pobreza que tuvo en la infancia, y entonces decide trabajar, ganar mucho dinero, ¿no? Para poder subsanar esa situación frustrada que tenía de niños, que no podía comprar alguna cosa o lo otro. El conflicto radica en que no es posible saciar completamente el deseo presente en cada pasión. Esto ocurre por distintas razones. Para comenzar, resultaría muy atemorizante y nos llenaría de una sensación de peligro satisfacer tales deseos. Por ejemplo, colmar el anhelo de ser el único para alguien más, ¿no? Y esta puede ser para mamá, para papá, para la pareja, puesto que implicaría pasar por encima de los demás, ¿no? Y deshacerse de los otros, lo cual resultaría doloroso e insostenible para una parte de la mente. Luego existen lineamientos sociales y culturales que prohíben la realización de algunos deseos, como matar a la persona que nos estorba y a quien no complacen nuestras aspiraciones amorosas, ¿no? O sea, no podemos satisfacer todos nuestros deseos, ¿no? O sea, es como ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Ser el hombre más poderoso, más potente de todo el mundo. Todas esas situaciones, pues realmente no se pueden cumplir, ¿no? O sea, también existen, por eso existen en nuestra sociedad algunas reglas que nos limitan, ¿no? Que nos ponen unos frenos, ¿no? Por lo tanto, desde esta perspectiva nos hace sufrir, porque por un lado conlleva un deseo insatisfecho y por otro su resolución siempre está incompleta.
por lo menos a los ojos del inconsciente infantil, de ese niño que tenemos, que siempre quiere tener más, ¿no? La acción que busca tramitar o dar solución al conflicto entre la pasión y el deber, o entre la pasión y sus limitantes, es el mejor de los casos, será creativa y enriquecedora. Sin embargo, no siempre es así, ya que en otros escenarios se toma destructiva y enloquecedora, ¿no? O sea, muchas veces entre la pasión y el deber ser, o sea, hay los limitantes, hay gente que la puede llevar, solucionar, ver sus conflictos, entender que, por ejemplo, no se puede tener a veces a la persona que amamos, y entonces, bueno, cortamos y decimos, ok, o sea, no puedo tener un carro muy caro porque no tengo el dinero suficiente para comprarlo, no está en mis posibilidades y por lo tanto me limito, ¿no? Bueno, así son, ¿no? Como las pasiones, ¿sí? Entonces, o sea, podemos entender de que, bueno, entre las parejas podemos tener una relación y estar buscando, sorteando una solución, pero eso no implica de que a veces tengamos que obtener a la persona, ¿no? Es en el caso de los violadores, ¿no? Que desean tener, poseer a las personas y, bueno, y a toda costa lo buscan, ¿no? Eh, por ejemplo, con eso de los celos, también vemos que algunas personas invadidas por los celos creen que su pareja es infiel, otras son posesivas y no toleran que sus seres queridos tengan relaciones amistosas con otros. Algunos individuos aguantan no saberlo todo y llegan a reconocer sus errores. En cambio, otros querrán imponer su poder a la fuerza y someter a quienes los rodean. ¿De qué depende de que la respuesta sea constructiva o destructiva? Porque cada uno se genera soluciones particulares. Bueno, o sea, la gente puede tomar esas decisiones, puede razonar en su comportamiento y decir, bueno, la gente, las personas no son de mi propiedad y por lo tanto no puedo tener un control sobre todas las cosas, sobre las personas, ¿no? O sea, vemos en este caso de los celos, ¿no? De que hay veces que la gente hasta contrata servicios de detectives para que espíen a la persona. Incluso hay aplicaciones ya que se colocan en el celular y donde pueden identificar dónde anda la persona que se está buscando y con quién y todo, ¿no? O sea, ahí tienen toda una eh, bueno, ya tienen todo ahí en esa aplicación para buscar y todo, ¿no? O sea, y que bueno, hay hasta programas de televisión, ¿no? Donde creo que hay un programa que se llama Infieles, ¿no? Entonces, o sea, dan ahí opciones y todo esto, ¿no? O sea, entonces, en esto podemos decir que como decían los griegos, ¿no? Los estoicos, de que realmente las pasiones no son buenas, ¿no? O sea, gente que llega a que su pasión es nadar, ¿no? Y que sus metas son alcanzar grandes tiempos, ¿no? O sea, que sean los más pequeños, reducir todo. Y entonces eso puede llegar, por ejemplo, a impedir, ¿no? O que nuestra comunicación con otros seres humanos se vea disminuida, ¿no?
O sea, por ejemplo, y para un filósofo decía que las pasiones son los actos o las facultades otorgadas a nuestra alma por la naturaleza para seguir el bien y evitarnos el mal. En otras palabras, las pasiones son afectos o emociones que nos sirven para acercarnos a aquellos que nos beneficia o alejarnos de lo que nos daña. De esta manera hay pasiones, o sea, hay gente que todavía sigue pensando que hay pasiones benignas y que hay dañinas. Entre, ¿no? Porque decían de que, bueno, por ejemplo, dentro del amor se encuentra el favor, la misericordia y el deleite y la esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, en las otras, en las que malas, se podrían encontrar que está el desprecio, la ira, el enojo, el odio, la envidia, los celos, la indignación, la venganza, la crueldad, la tristeza y el miedo, ¿no? O sea, sin embargo, o sea, vuelve a decir que las pasiones son como los movimientos del mar, que son provocados bien por una brisa ligera, o bien por un viento más movido, o por una borrascosa brava, ¿no? Entonces, o sea, esto era el concepto que se tenía, ¿no? Que hay pasiones que sacuden y zarandean el alma, ¿sí? Y la derriban del trono de la razón, ¿sí? El firme asiento del juicio, constituyendo verdaderas perturbaciones y tumultos invencibles, ¿sí? Entonces, esta es la parte, ¿no? De lo malo de las pasiones, ¿no? Que nos sacuden y zarandean el alma, ¿no? O sea, ¿sí? Y derriban de trono la razón. O sea, cuando la gente está apasionada, o sea, no va a poder tener razón. No la vamos a poder hacer como se dice, entrar en razón, ¿no? Decirle, es que esto no puede ser. Por decir algo, mm, con los celos, con los juegos, ¿no? De azar, ¿no? Que la gente se apasiona, ¿sí? Y que por más que le decimos, es que mira, o sea, por más que quieras ganar en los juegos de azar, o sea, siempre va a haber un límite, te van a dejar ganar para que después, en un momento, ya apuestes más y entonces a perder, ¿no? O sea, la gente dice, no, es que posiblemente sí pueda, porque al final de cuentas, todas estas pasiones, o sea, están obteniendo un beneficio. Podemos decir que para nosotros no lo encontramos, no lo vemos, pero la gente que vive en la pasión sí tiene sus razones. O sea, es la persona celosa, ¿sí? Que dice, yo por amor, te estoy cuidando, ¿no? Y quiero cuidarte. Y entonces, les dicen, te compré un celular porque quiero que cada hora me estés reportando dónde estás, con quién estás, te tomes una foto, me la mandes, porque si te llega a pasar algo, este es el pretexto, ¿sí? Si te llega a pasar algo, yo poderte ir a cuidar, a ayudar, a defender, ¿no? O sea, cuando a veces hay horas de distancia, ¿no? Y entonces cuando la persona lo necesite, posiblemente la otra persona llegue y ya, ya no sea necesaria esa, ¿no? O sea, el chiste es de que es una cosa ilógica que puede pasar eso. Sin embargo, las personas que están apasionadas lo ven como algo real, que algo que pueden hacer, ¿sí? Entonces, eh, Este, hay un psicoanalista, Wilfred Bion, ¿sí? Que en 1962 planteaba de que estas pasiones tienen que ver con una tolerancia al dolor, ¿no? O sea, si no se tolera el dolor, ¿no? Entonces es probablemente que
que la pasión se mantenga para evitar este dolor, ¿no? Como no puedo superar mi dolor porque mi pareja me abandonó, me dijo que ya teníamos que terminar la relación, entonces yo empiezo a buscar este, alguna otra alternativa, como irle a rogar de que no, que me perdone, de que podemos continuar esto, de que voy a cambiar, ¿no? Es lo mismo que sucede un poco con las drogas, con muchas cosas que nos apasionan. Y aquí, bueno, también entra una soberbia, ¿no? Como en el caso de las drogas o del alcoholismo que dicen, no, 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 eso para mí no hay ningún problema, ¿no? Yo en el momento que pueda, detenerme o que yo quiera, yo puedo, ¿no? O sea, sí, o sea, entonces, va a haber un empobrecimiento así, ¿no? De una mente, ¿no? Sí, o sea, de que no entendemos razones y todo eso, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ¿no? Podemos imaginar algunas posibles reacciones frente a una ruptura amorosa, ¿no? Si la persona no tolera el dolor de la separación y las pasiones que ésta desencadena, buscará evacuarlas dejándose llevar por ellas, puesto que no logrará detenerse para contenerlas y llevarlas y llenarlas de significados o sentidos, ¿no? Si predomina la arrogancia, se dirá seguramente también a los demás eh, que es estar mejor sola que mal acompañada, ¿no? Que no perdió nada importante, que la culpa es del otro, o bien que el otro se arrepentirá porque no sabe lo que está perdiendo, ¿no? El funcionamiento mental es aún más indeleble frente al dolor y a la hostilidad, ¿no? Esta puede volverse contra la misma persona, conduciéndola a poner en peligro su vida o la del ser amado. Si no es para mí, pues no va a ser para nadie más, ¿no? En cambio, si se tolera el dolor de la pérdida y se sostiene el esfuerzo de enfrentar el embate de las pasiones para darle sentido antes de dejarse llevar por ellas, es posible que la persona llene de sentidos la experiencia. Podría pensar, por ejemplo, qué pudo haber pasado desde su lado para que la relación no funcionara, ¿sí? Responsabilizándose de sí misma. Incluso podría experimentar agradecimiento por lo que encontró en dicha relación y porque lo que el otro aportó en su vida. Bajo este funcionamiento mental, la pasión y el dolor inherentes a toda relación humana contribuyen a un crecimiento mental. O sea, podemos ver la diferencia, ¿no? O sea, cuando alguien nos empieza a decir, no, 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 es que, no saben de lo que se perdió, es que yo era aquí pues el poderoso, el de gran dinero, yo es que miren, que esto, que el otro. O sea, lo que están haciendo es que es una idea de que no puedo soportar ese dolor, no puedo soportar esa pérdida. Bueno, entonces, terminamos, podemos preguntar, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus enfermedades? ¿No? ¿Cuáles son las pasiones de aquellos que te rodean? ¿No? O sea, nos podemos estar preguntando qué es lo que nos está impulsando, ¿no? O sea, puede ser a veces el rencor, el resentimiento hacia alguien, ¿no? Son los puntos que nos están moviendo, ¿sí? Para nuestro actuar. Es donde digo que no son tanto las emociones las que nos mueven, son más bien nuestros sentimientos, ¿no? Recordemos de que los sentimientos son cuando ya nuestros pensamientos, nuestra experiencia se ve involucrada, ¿no? O sea, podemos sentir una ira, ¿sí? Pero esta ira, este coraje, este enojo, es ante algo o ante alguien específico, ¿no? Como por ejemplo, uno de nuestros hermanos nos hizo
gandallez, ¿no? Algo que nos molestó, y entonces, pues empezamos a agarrar ahí un resentimiento con esa persona, y esas son las que nos van moviendo, ¿no? Yo de niño, hubo muchas carencias, ¿sí? Quería yo comprarme cuanto juguete que veía, ¿no? Yo lo quería, mis padres no podían comprármelo. Entonces lo que me va a mover aquí en mi pasión será de que ahora que trabajo, trato de tener un buen empleo, un buen salario para poderme comprar esos juguetes que tanto anhelé, ¿no? Entonces, o sea, viene siendo o sea, al final de cuentas, muchas veces son los sentimientos y las pasiones las que nos llegan a mover, ¿no? Entonces, lo importante aquí es tener ese control, ¿sí? Y como decían los griegos, ¿no? O sea, las pasiones, al final de cuenta, es algo que nos sacuden, nos zarandea y nos derriban, ¿no? Y nos evitan tener un juicio, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, esas no son buenas, ¿no? Entonces, si estas pasiones empiezan a tener eh, conflictos en nuestra vida cotidiana, no nos permiten socializarnos, no nos permiten, por decir algo, personas que ven el fútbol y que tienen que ir a hacer un compromiso familiar o tienen algo que tengan que hacer, que suele ser para nosotros, para otra gente importante. Y entonces ellos dicen, no, es que a la hora de mi fútbol no me muevas, ¿no? Y entonces es la hora de su fútbol y entonces se olvidan de todo y los eventos importantes que tenían, o sea, o sea, como que dicen, no les vale, no les importa. Ahí estamos generando un gran problema, ¿no? Porque no podemos atender, estar con nuestra familia, por esa pasión, ¿no? Por esa situación. O sea, eh, ya podíamos el caso de los celos, que por estar pensando cómo está nuestra pareja, dónde está, qué está haciendo, o sea, no le estamos poniendo el suficiente empeño a nuestro trabajo, la dedicación que debe de tener, si es algo de precisión, no estamos atentos a ellos por estar, híjoles, y si ahorita se fue con otra persona, y se fueron al hotel, y esto, y lo otro, y aquello, ¿no? O sea, entonces empiezo a dejar mi trabajo, ¿no? El juego, ¿no? O sea, la gente que empieza a apostar, 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 y entonces empieza a perder y de repente agarra y va con su familia y le pide dinero, y entonces inventa, ¿no? Se cuenta mentiras de que necesita el dinero para algo importantísimo, que una operación, que esto, que el otro, y entonces embarca la familia, hay gente que pierde propiedades, todo esto. Entonces, en ese aspecto, entonces ya empieza a ser un peligro, ¿no? Entonces ya no logra, ya es algo que ya no está bajo nuestro control, estamos, o sea, sí puede estar bajo nuestro control, pero no nos permite pensar, no nos permite analizar, cuestionarnos lo que estamos haciendo. Entonces, eh, es por eso que eso nos lleva, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos lleva a enfermedades, ¿no? O sea, ya habíamos platicado, ¿sí? Con las emociones, por ejemplo, con la ira,
¿no? Que cada vez que nos enojamos, nuestra sangre se va hacia la cabeza, se nos cierra una parte del pensamiento, nos bloquea, y entonces no somos capaces de pensar, sino lo que necesitamos sacar esa energía, esa es golpear, es pegar, es agredir, ¿no? Es decir, cosas que hieran a la otra persona, ¿no? Y que no estén en nuestras posibilidades. Entonces, si esto nos está sucediendo, si esto es una constante, ¿no? Yo y pienso en gente que está enojada con todo, ¿no? Que se suben al metro y empiezan, ay, ¿por qué trae esa maleta tan grande? Nada más estorba, que quién sabe qué, que quién sé cuánto, mira nomás a esta gente, que esto, que el otro, o sea, que está en este constante enojo, ¿no? De tantas cosas, ay, es que ya es bien tarde, y este camión nos apura, que quién sabe qué, o sea, en ese constante, ¿sí? Enojo, en ese constante emoción, y si la sangre se va hacia nuestro cerebro y deja descubiertas, por ejemplo, el hígado, o sin esta irrigación sanguínea, pues entonces, nos va a causar a la larga enfermedades, ¿no? Ojo, con esto no quiero decir de que no debamos enojarnos, o sea, está bien enojarnos, también debes, o sea, de sacar esa ira, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces vemos una injusticia, cuando nosotros nos están diciendo, es que tú hiciste eso y lo otro, y no lo hicimos, ¿no? Y nos enojamos para defendernos, o sea, está bien, ¿no? O sea, aquí sería lo importante es cómo canalizar esa, esa emoción, ¿no? En ese momento, qué decir, qué hacer, ¿no? Para no herir a otros, ¿sí? Y no caer, y dejar salir nuestra emoción, ¿no? Que fluya y que no nos haga ya ese daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en personas que están en un resentimiento, ¿sí? O en un odio a las personas, ¿sí? Y que cada vez que lo ve, siente que, pues en el estómago, que se le revuelve y todo eso, o sea, todo eso a la larga nos va causando una enfermedad, ¿no? Porque son emociones o sentimientos muy constantes, muy repetitivos. Sí, imagínense con una persona apasionada, con una persona que, que llega a ser violenta, ¿no? Que quiere en cualquier momento estar golpeando a todo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo ahorita aquí, ¿no? Y aquí mis chicharrones truenan y yo soy así el fregón, ¿no? Y ahorita yo lo golpeo, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? ¿No? O sea, yo aquí estoy. O sea, está su emoción en el enojo, está dejando de irrigar su hígado, de estar, y entonces, o sea, no va a generar una enfermedad. Entonces, bueno, esta es la importancia de que nosotros entendamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y las pasiones para poder controlar, ¿sí? Los filósofos griegos decían de que una vez que nosotros podamos entender cómo se nos forman las pasiones, podemos entender o podemos empezar nuestra cura. Bueno, espero que les hayan servido. Hasta luego.